¿Qué tal, amigos? Les saludo con el cariño de siempre, especialmente con el deseo de compartir como cada domingo una píldora de la fe que siga nutriendo y alimentando nuestra esperanza cristiana. Escuchamos del Evangelio de San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud y les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Sin embargo, se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una pobre viuda y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra. Esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lectura de este domingo tiene un cariz de conclusión. Nos presenta comportamientos esenciales y nos invita a hacer un balance del camino recorrido en este caminar de fe de cada uno de nosotros. La formación de los discípulos termina con el llamado discurso escatológico en este capítulo 13 de Marcos, cuya última instrucción es el llamado a vivir en permanente vigilia, discerniendo los signos del Señor resucitado en la historia. Comienza por decir: cuidado. Pero antes de Jesús pronuncia una lección explícita sobre el discipulado, haciendo pasar al frente 3 personajes para que se vea quién es el que se parece más al discípulo del reino, a la persona que está en verdad en sintonía con el Hijo amado del Padre, que es Jesús. Por un lado, los escribas o maestros de la ley. En segundo lugar, los ricos generosos. Y en tercer lugar, una pobre viuda. Los 3 personajes tienen en común el que se consagran a la causa de Dios. Los escribas lo hacen con la enseñanza de la ley. Los ricos lo hacen con su limosna generosa para el sostenimiento del templo. Y la viuda, que no tiene el prestigio de los primeros ni el dinero de los segundos, pero quien se da a sí misma a Dios con el gesto de 2 moneditas de muy poco valor. Hablemos de los escribas. El imperativo de Jesús es: cuidado con los escribas. Se refiere al mirar atentamente una situación para reflexionar sobre ella. Jesús los observa, los ve y nos invita a ejercitar el discernimiento para distinguir el tipo de comportamiento que no corresponde a los valores del reino y a trabajar internamente dentro de nosotros mismos para evitarlo cuando sea necesario, purificándolo. La observación se centra pues en los siguientes comportamientos. Fíjense: la exhibición de su ropaje, túnicas de mucho vuelo que eran tenidas como un signo de nobleza, de autoridad, de presencia. Segundo, recibir la honra debida a los maestros en los espacios públicos de mayor concurrencia, de modo que llama la atención del público
para incrementar así las reverencias. Por otro lado, ocupar los puestos de honor, generalmente con la cara frente al auditorio en las ceremonias religiosas, en este caso las sinagogas, y en las civiles, en los banquetes. 4. Apropiarse del dinero de las mujeres adineradas que en su viudez piden asistencia religiosa de parte de estas autoridades religiosas. Todos estos comportamientos tienen que ver en principio con los derechos que le corresponde a un maestro de la ley. Pero Jesús analiza el uso que hacen de ellos. De esta manera saca a la luz motivaciones internas de aquellos externamente al servicio de Dios, pero que explotan su posición para su propio provecho. El último comportamiento parece ser el más grave. En los tiempos bíblicos, las viudas dependían prácticamente de los escribas para que les redactaran los documentos de herencias y defendieran sus derechos ante los hermanos o los acreedores del difunto esposo, incluso ante los hijos que querían pelear la herencia. Pero estos expertos de la ley se quedan al final con la mejor parte de la propiedad que según ayudaban a defender. La ira de Jesús ante esta situación se hace sentir. Dice Jesús: estos recibirán un castigo muy riguroso. En segundo lugar, los ricos generosos. Nos situamos en el llamado atrio de las mujeres, dentro del templo de Jerusalén. Allí estaba localizada el arca del templo, la cual debía tener 13 recipientes de bronce con bocas en forma de trompeta destinadas para recibir el dinero para diferentes propósitos. Podríamos decir la limosna. Jesús miraba cómo echaba la gente su limosna en esos cepos. Las monedas allí puestas tenían una intención y un fin. El mirar de Jesús en esta ocasión indica contemplar, observar cuidadosamente. Jesús ve cómo se hacen estos donativos, la manera como los llevan a cabo. Lo primero que nota es por qué muchos han echado de lo que les sobra. Llama la atención el decir muchos que dan mucho. El problema no está, queridos amigos, en los donativos, ni su cantidad, ni su procedencia, sino en el hecho de que estos son tan notables que Jesús tiene que llamar la atención de los discípulos para que se fijen en el donativo menos estruendoso. Sí, el donativo de la viuda pobre. No es frecuente detenerse a reparar en el valor de lo pequeño. Siempre nos fijamos en lo caudaloso o en lo que tiene como mayor impacto. Tercero, la viuda pobre. La instrucción de Jesús consiste en ponerlos de cara frente a la grandeza del don de la pobre viuda. La enseñanza tiene solemnidad. Les dice: yo les aseguro, esta pobre viuda ha echado más que todos. La pobre viuda echó 2 moneditas de muy poco valor. Las monedas referidas aquí son las más pequeñas, las que eran de material más barato. Generalmente eran moneditas de cobre o a lo sumo de bronce. En el contexto del mundo judío, se trata pues de una manera de indicarles a los discípulos la insignificancia económica de ese donativo frente a los donativos anteriores, frente a muchos que dan mucho. Esta viuda parece sola y con muy poco. Pero Jesús tiene una manera distinta de calcular las proporciones. He aquí el nuevo valor que presenta Jesús del reino de Dios.
Lo que Jesús ve, que parece que los otros no notan, es la proporción del don con relación al que tiene cada uno, no los otros. Todo lo que está en la capacidad de dar. Y esta mujer le ha caracterizado su capacidad no de dar lo económico, sino de darse. El caso de la viuda pobre es verdaderamente dramático. Jesús hace 3 puntualizaciones sobre ese pequeño donativo, ese pequeño don de esa pobre viuda. 1. Da lo que ella misma necesitaba. Comparte todo lo que poseía y es capaz de desprenderse de todo lo que tenía para vivir. Lo que necesitaba la viuda se contrapone con lo que le sobra a los ricos. El dar no se mide por lo que entregamos, sino por lo que nos reservamos. Se ha puesto pues de moda la frase, amar significa dar hasta que duela. Esta frase la sabemos de la Madre Teresa de Calcuta. Más aún, la mujer se dio a sí misma, no solo todo lo que poseía, sino todo lo que tenía para vivir. Jesús utiliza pues este término indicando no solo el aspecto existencial, sino lo cotidiano, lo que la mantiene en pie, el aspecto físico que necesita ser cuidado. Ese dinero lo necesitaba esta mujer para su salud, era una anciana, para el alimento y finalmente para su bienestar personal. Esta mujer sí sabía lo que es espiritualidad. El gesto de la viuda pobre no fue solamente el dar limosna, sino hacer un verdadero acto de culto en el templo. Es decir, la donación de sí misma, que vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Le dio su misma vida a Dios, le ofreció su bios, su vitalidad, su energía para vivir. Su ofrenda escondida, no como la de los escribas y de los ricos que dan de manera sonante y constante a Dios. Ella, en su extrema pobreza, casi en un silencio rotundo, pone en alto su expresión de confianza y de oblación a Dios que ofrece su existencia. Es capaz de vaciarse de sí misma. Todo lo que ella tenía derecho a tener, lo comparte, lo da y se ofrece a sí misma. Hace depender de manera radical, absoluta e íntegra toda su vida para consagrarla y entregarla a Dios. ¿No les parece que lo mismo hizo el Hijo amado del Padre durante toda su vida, particularmente en la cruz? El Señor pues nos conceda sus bendiciones en este día del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias y permanezca para siempre. Que todos tengan un feliz domingo y que el Padre Dios les siga colmando de bendiciones.